Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos que además están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, agroalimentario o medical device, y también hablamos con recruiters y con profesionales de los recursos humanos que nos acercan al mundo de la selección de personal y la gestión del talento científico. Hoy tenemos el placer de contar con Fátima Lucas. Fátima es CEO de Thimbol, una empresa biotecnológica que se dedica al descubrimiento, la investigación y el diseño de enzimas y biocatálisis. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups en los sectores de biotech y agri-foodtech que necesitan personal científico técnico altamente cualificado y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas y también a reducir riesgos en sus proyectos de I+D, reclutando y seleccionando el mejor talento científico. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Bueno, Fátima, un gustazo tenerte en el podcast. El placer es mío, Manolo, muchas gracias. Bueno, Fátima es CEO de Thimbol, también de otras cosas, ahora las comentaremos, fundadora también de Thimbol, pero vamos al inicio, ¿no? Como siempre hacemos en estos episodios, Fátima, vamos al inicio del científico, ¿no? Del investigador cuando comienza su camino científico y está muy lejos de pensar que va a ser CEO de nada, ¿no? Tú hiciste química, ¿verdad? En Portugal. Correcto, sí, es correcto. Yo estudié química tanto en la carrera como después un máster y un doctorado. Vale. ¿Tenías claro eso desde el principio o fue surgiendo? Bueno, yo estudié química casi creo que desde los 15 años y la verdad es que siempre me ha gustado, pero en realidad cuando entré en la facultad tenía pensado hacer biología, pero después por casualidad pues entré en química y la verdad es que pasé un año, me gustó mucho y finalmente dije, pues mira, creo que esta es la dirección. Así que la química la verdad es que la tengo clara desde hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que siempre he pensado un poco más en la biología que no en la química. A día de hoy hago un poco bioquímica, claro. Así que he vuelto a lo que pretendía desde el inicio. ¿Qué te llamaba la atención de la bioquímica, Fátima? Pues no sé, es que no te sabría explicarlo. Creo que es el hecho de que te permite entender las cosas, ¿sabes? Lo que tienes a tu alrededor, desde la sal a cómo digerimos los alimentos, no te sabría decir. Me gusta y además me resultaba fácil. ¿Sabes? Como cuando hay algunas disciplinas que sin hacer ningún esfuerzo, pues lo entiendes. Pues conmigo la química siempre ha sido así. Bueno, y sí, yo creo que la sociedad se ha beneficiado de ello. Decides incluso hacer una tesis doctoral, ¿no? ¿Qué investigabas? Investigaba, pues, antes de eso, déjame decirte otra cosa, que es efectivamente estudié química desde muy joven, pero a pesar de ello no me gustaba el laboratorio. Y cuando durante la carrera me di cuenta que se podía hacer química en el ordenador, pues dije, pues esto es para mí. A mí me gusta la teoría, me gusta entender las cosas desde el punto de vista teórico, no tanto estar ahí pipeteando cosas en el laboratorio. Pues cuando acabé la carrera, la verdad es que no tenía claro qué hacer con mi vida. Y he sido muy afortunada de tener una profesora que había supervisado una de las últimas asignaturas de la carrera y me dijo, pues tú tienes pinta de que tendrías pues talento para ser investigadora. Y digo, claro, ¿y yo qué hago para hacer eso? Es que realmente estaba perdida, Manolo, no tenía la más mínima idea. Y bueno, por ese contacto y por el hecho de que esa profesora me ayudó, acabé haciendo un máster y finalmente hice el doctorado en química computacional. O sea, ya me especialicé en la química computacional. ¿Qué estudié? Enzimas. Ha sido tu modus operandi, ¿no? Sí, siempre. Tu carrera. ¿Cuánto de raro era eso en aquella época? Ya, o sea, estamos no hace tanto tiempo, ¿no? Pero ¿cuánto de raro era que algún estudiante decidiera claramente hacer química computacional? Digamos que en algunas asignaturas estaba yo sola en las clases, entonces era bastante raro. Además, debo confesar que no es exactamente la temática más fácil. Claro. Y yo no era un estudiante brillante en química computacional, ni poco más o menos, pero me resultaba claro
que los ordenadores iban a tener un impacto enorme en el futuro, que en aquello entonces estábamos empezando con la internet y todo lo demás, y además sentí que era una disciplina que, al contrario de todas las otras, de la orgánica, de la analítica, pues que estaba todo por hacer. Y a mí me apetecía entrar en algo pues que estaba todo por hacer y la verdad es que me ha salido muy bien la apuesta porque he vivido, creo que, el momento más bonito de la química computacional. Claro, es que ha cambiado todo en los últimos 20 años y yo empecé efectivamente a estudiar enzimas, pero pensé que las enzimas tienen miles de átomos. Pues yo estudiaba un mecanismo de una reacción enzimática con 20 átomos en la simulación, que todo el mundo decía, pero tú ¿a dónde vas con eso? Que no puedes hacer nada. Pues sí que salía y aún a día de hoy muchos de esos estudios todavía son válidos, pero claro, hoy puedes hacer los miles de átomos, puedes incluir la enzima, los contraiones, el agua, es decir, el entorno, y claro, las simulaciones son muchísimo más realistas y más que van a ser. Te he preguntado, de hecho, antes cuánto de rara eras, ¿no? Pero esa pregunta debería ser diferente porque, claro, la pregunta más bien es ¿cuántas mujeres decidían dedicarse a esto a principios del siglo, ¿no? Pues ya sabes que todo lo que es programación, computación en general, pues es mayoritariamente pues dominado por el género masculino. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso, Fátima? No sé, es una pregunta que me hago muy a menudo y que me hacen muy a menudo y no te sabría decir, la verdad. En mi caso, mi supervisora era una mujer. Así que, ¿sabes? A mí, de hecho, me resultaba perfectamente normal cuando estaba en la facultad. Fue después, a lo largo de mi carrera, que me di cuenta pues, que no había tantas mujeres. Pero cuando estaba estudiando en Portugal, pues la supervisora era una mujer. En el grupo, entonces, yo creo que habría tranquilamente un 50-50, pero a partir de ahí todo cambió. Eran esencialmente hombres, no lo sé. Ya, si miras la biología, sin embargo, tienes muchísimas mujeres. Entonces, no sé, la computación parece ser que no, y no te equivoques, yo soy una programadora terrorífica, es decir, yo pedía ayuda a mis compañeros, oye, hazme este script, porque yo programando era un desastre. Ahora, entendía la química y bueno, como siempre tenía a alguien dispuesto a ayudar, no sé, no te sabría decir, Manolo. Bueno, te lo voy a preguntar después, ¿no? Pero si te parece, hacemos un salto cuántico en la entrevista y pasamos a este tema que además que sé que estás muy involucrada en estos temas. Hablamos de la dificultad de que una mujer tenga interés a priori por trabajar en la química computacional, pero es que después a todo eso le sumas tú el emprender, ¿no? Y el crear una empresa. O sea, ya empezamos a tener cuellos de botella donde cada vez nos quedamos con menos, ¿no? Sí. ¿Te has encontrado dificultades en general siempre por el hecho de, más que de ser mujer, de no tener muchas compañeras a tu mismo nivel cuando decidiste una cosa u otra, cuando decidiste dedicarte a un sector donde no había tantas mujeres o crear una empresa en un sector donde hay muchas menos mujeres? Para ser honesta, dificultad no sentí. Es decir, te sientes un poco aislado, claro, porque tú miras los números y empresas, por ejemplo, apoyadas por capital riesgo, donde pues la empresa está liderada por una mujer o que el equipo directivo es predominantemente femenino, es un 2%. Es decir, estamos hablando de números realmente terribles. Dificultades no sentí, honestamente, porque a veces se dice, ¿no?, a la hora de levantar financiación, pues una mujer se encuentra muchos hombres haciendo la evaluación y digamos, no conectas tan bien. En mi caso, y yo tengo que admitir que no fue esa mi experiencia, pero lo que sí vi y que no era tan consciente es que a la hora de empezar la empresa y empezar a tener reuniones con potenciales clientes, donde, claro, te encuentras siempre personas pues con una capacidad de decisión, es decir, siempre estamos hablando pues de responsables de laboratorio o, ¿sabes?, una persona con un cargo ya importante en una empresa. Pues poco a poco me di cuenta y lamento decirlo que aún hoy creo que puedo contar por los dedos de las manos el número de mujeres que encontré tomando decisiones en estas reuniones. Y claro, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de un sector que es predominantemente femenino. Entonces, ¿qué ha pasado a estas mujeres? ¿Se han quedado en posiciones no tan arriba en la...? No lo sé. Y fue ahí que debo admitir
que por primera vez en mi vida dije, creo que hay que poner este problema en evidencia y hacer algo. Y la verdad es que me torné una persona súper activa en el tema, que nunca lo había sido. O sea, hasta los 40 años yo había estado pues, convencida de que estaba en un entorno más masculino porque pues, así han decidido las mujeres que no querían hacer química computacional, pero en empresa digo, no, esto no es posible. Y la verdad es que a día de hoy una de las cosas a las cuales dedico mucho tiempo y con mucho placer es intentar pues, fomentar la participación de mujeres pues, en crear compañías, en levantar financiación y no me siento sola porque estoy acompañada por un grupo fantástico de otras tantas mujeres emprendedoras que hemos todas visto el problema y que queremos hacer algo para cambiarlo. Y de hecho tenemos un grupo que se llama European Female Founders, somos mujeres de todos los países de la Comunidad Europea, que de hecho nos contactó en su momento la comisaria para la, pues ya no me acuerdo ni el título, Innovación, Juventud, Artes, es decir, fue ella que dijo, pues voy a buscar 2 mujeres de cada país y ver qué podemos hacer, qué han vivido ellas y qué podemos hacer para fomentar, ¿sabes? Mujeres CEOs, mujeres decidiendo crear sus empresas, pero es muy triste, ¿eh? La realidad a día de hoy. Y de nuevo, no entiendo, es decir, no sé cuáles son los motivos. Es interesante porque a mí me pasa un poco al revés. O sea, en el mundillo del recruitment, ¿no? Y sobre todo de recursos humanos, muchas más mujeres que hombres, con diferencia abismal, ¿no? O sea, que no ocurre siempre lo mismo en todos los sitios, ¿no? Claro, en ese aspecto puede ser el problema el no encontrarte con espejos donde reflejarte, ¿no? O personas a las que quieras seguir, decir, mira, quiero convertirme en eso. ¿Puede ser simplemente eso, el que no hay tantas personas a las que tú puedas admirar o a las que puedas replicar? Puede, y de hecho es una de las actividades que nosotros estamos intentando pues, mudar, cambiar, que es pues, que desde muy jóvenes los estudiantes nos vean también a mujeres como pues, son CEOs de empresa, porque yo no sé tú, pero yo miro las noticias, a ver cuál fue la última. Sí, es la reunión de Davos, de Davos. La imagen que salía ayer en el telediario, había una señora ahí en el medio. A ver, yo lo siento mucho, pero hay que algo vivir pasa, ¿no? y admitir que hay una realidad. Y sí, yo creo que culturalmente, como yo no soy madre, pero como padres, hay una necesidad de educar y la escuela también tiene que educar y poner ejemplos. Pero tal como tú acabas de decir, en todas las direcciones, es decir, en marketing es lo mismo, acabas viendo muchas mujeres y menos hombres. Y claro, te cuestionas y dices, pero ¿por qué razón? ¿Sabes? Me da la sensación que todavía, ¿sabes? La sociedad aún, a veces algún comentario, no sé, hablábamos hace años, ¿no? Hasta los muñequitos, es decir, los juguetes de niños, había ahí claramente una diferencia. Pues eso tiene que cambiar. Es que si el niño se quiere poner una falda y se quiere ir de rosa, pues dejarlo ir de rosa. Y si la niña pues quiere jugar con un carrito, a mí me encantaba montar cosas. Es decir, a mí me gustaban juegos pues clásicamente más de niña. Afortunadamente, mis padres pues decían, mírala, y me dejaban hacerlo y incentivaban eso. Pero es importante la educación. Yo creo que es imposible, o es muy difícil o más difícil convertirte en algo que no sabes que existe como posibilidad, ¿no? O sea que estoy de acuerdo. Sí, absolutamente. Fátima, vamos a retomar el viaje, ¿vale? Lo dejamos en el doctorado, ¿no? Y tú en ese momento entiendo que tienes tu mentalidad académica, mucho paper, ¿no? Mucho picar código, las ideas muy claras, ¿no? Y te vas al BSC, ¿no? Al Barcelona Supercomputing Center, y allí estás muchos años, ¿no? Sí. Yo cuando acabé el doctorado, de hecho, antes de ir al centro de supercomputación, me fui un año a Italia, me hice un postdoc de un año ahí y entonces sí me vine a Barcelona. 9 años he estado en el centro de supercomputación. Yo creo que como muchas personas hice una carrera típica, porque lo normal, pues vamos a poner ejemplos, ¿vale? A mí la gente siempre dice que
que soy muy frontal y es cierto, y a veces hay que llamar las cosas por los nombres, ¿no? Carrera típica académica. Pues tú estás estudiando en Portugal o en España, pues te vas a Estados Unidos, te vas a Holanda, te vas a Reino Unido, es decir, países que tradicionalmente son países fuertes en I+D y donde en teoría pues vienes con un sello de calidad, ¿no? Pues yo me fui a Italia y me fui a España, encantada, trabajando con científicos de primer nivel. Pero lo que hablábamos antes, ¿sabes? Es como, no sé, no te has ido a hacer ese viaje. Porque yo encantada de ir a Estados Unidos. De hecho, cuando yo me vine al centro de supercomputación estaba aplicando a una plaza en Estados Unidos. Pero por casualidad, la persona se acababa de mudar a Barcelona y me dice, oye, ¿tu intención es irte a Estados Unidos o es aprender conmigo? No, es aprender contigo. Así que claro, me vine a Barcelona y honestamente tuve un nivel de formación brillante, porque el centro de supercomputación es un centro brillante, pero claro, llega la hora de intentar conseguir una plaza, por ejemplo, de investigador principal. Mi experiencia previa en Italia o Portugal casi no, ¿sabes lo que te quiero decir? Y me sorprende mucho, es como, bueno, no has realmente hecho la estancia internacional. Y digo, bueno, es que yo estoy haciendo mi estancia internacional. Tú ves incluso en las propias evaluaciones como científica que el no haber estado en un país más potente, ¿no? A priori, a ver, no te lo dicen, no te lo dicen. Está mal, ¿no? El DSC, ¿no? Joder. Pero claro, yo iba un poco al revés, ¿entiendes? Es decir, mi estancia internacional era estaba en el centro de supercomputación, ¿sabes? Es decir, yo estaba en uno de los mejores centros para hacer lo que yo hago como investigadora. Pero claro, cuando aplicas, dicen, bueno, es que realmente no has hecho una carrera internacional. Y digo, pero si yo soy portuguesa. Es decir, por definición, por definición, pero entiendes, y como yo, pues muchas otras situaciones, lo típico de si tú a los 4 o 5 años de haber acabado el doctorado, pues no has hecho esa estancia de 2 años en un centro reconocido internacional y no has publicado ese Nature o ese Science, casi la carrera académica a día de hoy es casi imposible, y fue lo que me pasó, efectivamente. ¿Fue un poco ese el trigger de empezar a interesarte por el mundo más privado? Fue definitivamente el trigger, es decir, yo pues se había acabado el proyecto donde yo estaba trabajando y empecé a buscar trabajo y de hecho me estaba preparando y ya estaba haciendo entrevistas para cruzarme el charco, es decir, ya me iba, en este caso no era Estados Unidos, era Canadá, porque había identificado una empresa que me gustaba, pero creo que ahora puedo decir afortunadamente. Mi marido, que es de aquí, pues le acababan de ofrecer un cambio de trabajo, una posición a la cual él ambicionaba y me dijo, bueno, pues a mí me gustaría quedarme en Barcelona un par de años más. Y digo, bueno, vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues búscate la vida, Fátima, ¿sabes? Y como había estado trabajando los últimos años en el BCC en contacto con alguna empresa, me di cuenta que lo que hacíamos ahí podía ser relevante para el mundo industrial, y así empezó. Es decir, no es que tuviera ganas, no es que no tenía alternativa, ¿sabes? Cuando comenzaste en Anaxomics, ¿ya tenías la mente emprendedora o fue un poco la transición hacia eso? No, en Anaxomics Anaxomics es una empresa también muy dirigida a la I+D y al final fue una estancia tal como BC, porque en realidad yo trabajaba 50% en cada uno de los sitios en esa altura, o sea, ahí no fue todavía cuando yo empecé a pensar en la empresa, no tenía esa ambición. Ya. ¿Y qué es lo que hace que al final decidas que eres tú la que tiene que crear esa empresa? ¿Cómo se crea Zimbo? ¿Cómo se crea una empresa? Primero dentro de la cabeza de uno y después en la práctica. Bueno, yo he tenido mucha suerte porque pues, mi marido formado en gestión de empresas, mis 2 hermanos pues, formados también en finanzas y también con experiencia en el área. Pues haciendo muchas preguntas y pidiendo qué me debo leer, qué debo estudiar, y yéndome aquí en Barcelona, no sé si lo conoces, pero hay una entidad que se llama Barcelona Activa, que es muy potente a nivel de, pues tú quieres montarte una empresa, desde una cafetería a pues, una empresa tecnológica, tienes ahí el apoyo necesario, y yo me pasé ahí 2 meses haciendo cursos, es decir, gratis además, es decir,
¿sabes? Y claro, bueno, para mí fue un reto. Yo como investigadora creo que estamos tan acostumbrados a buscar respuestas a preguntas que en realidad es simplemente pues un trabajo de investigación más, ¿sabes? Es decir, vale, pues yo para montar una empresa, ¿qué necesito? Muy bien, dinero, un equipo, expertos que me apoyen en determinados temas. Bueno, pues uno a uno vas identificando las necesidades y cómo solucionarlas y al final pues te tiras, ¿no? Claro, en Barcelona estuviste 9 años en el PSC antes Sí. de cambiar. Visto en retrospectiva, ¿hubiera sido mejor hacerlo poco a poco mientras, o sea, de alguna manera compatibilizar tu formación hacia lo que viene adelante con tu trabajo inicial? ¿O realmente funciona eso de terminar con un proyecto y ponerte con el 100% de tus neuronas a ese proyecto nuevo? Pues no te sabría decir cuál es el mejor camino. Yo conozco personas que han hecho ambos y de hecho el más habitual es ese de poco a poco hacer la transición. Claro, por una cuestión de riesgo también. Tú no dejas tu trabajo hasta que tengas algo más o menos claro. En mi caso no tenía alternativa. Creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. La mayor ventaja es sin duda que estás 100% de tu tiempo dedicado a... Porque yo veo compañeros pues, que continúan con su plaza de profesor o de investigador y claro, compaginar las dos cosas es que ser emprendedor es un trabajo no al 100%, es un trabajo al 200%. Entonces, yo creo que si puedes hacerlo, seguramente es una ventaja tener un pie en cada mundo para que, no, ¿sabes? No sientas el vértigo que, por ejemplo, yo sí que he sentido. Pero por otro lado, pues he podido dedicar todos mis, ¿sabes? En vez de estar preocupada que tengo que publicar el paper, porque si no, ¿sabes? No. Lo único que me tengo que preocupar es qué tengo que vender y dónde voy a encontrar el próximo cliente. Sí. Tiene sus ventajas, ¿sabes? Oye, que da más vértigo no saber si el referee te va a decir que sí o encontrar un cliente que te diga que sí. Encontrar un cliente a larga distancia. Es decir, Sí, el ¿no? referee pues ya lo envías a otro y ya vendrá otro referee, ¿sabes? Pero no cambia tu vida. Se retrasa un proceso un mes. Si no eres capaz de vender tu tecnología, pues te tienes que dedicar a otra cosa, ¿sabes? Oye, sobre todo viniendo del mundo académico, ¿no? Donde hay tantos miedos, ¿no? A lo desconocido, a tirarse a la piscina, hay mucho. No nos gusta en general la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se consigue abrazar a la incertidumbre y decirle, no, ya está, si es que es esto, ¿no? Es esto y tengo que cambiar yo, no la situación? Te tienes que acostumbrar. Te tienes que acostumbrar, te tienes que apoyar de personas que te digan tranquila o tranquilo, esto es normal, no se acaba el mundo, y tienes que cuidar tu salud. Porque muchas veces nos olvidamos de ese punto y es extremadamente importante. Es decir, es muy habitual y yo pasé años así, de semanas y semanas y meses de trabajar 10, 12, 14 horas al día, un nivel de estrés y de ansiedad que no, no tiene nombre y claro, eso pasa factura. Y si no cuidas a tu salud, no es fácil. Y realmente, finalmente, te acostumbras y aprendes a gestionar esa incertidumbre. Y también aprendes a ver que no todo es el final del mundo. Es decir, si ese cliente te dice que no, o si la tecnología no sirve para esa aplicación, pues lo único que tienes que hacer es seguir luchando y buscar otra cosa o buscar otra empresa. Creo que como investigadores tenemos una vida más tranquila. No es más fácil, ¿eh? Porque y el mundo académico es cada vez más complicado. Pero al menos en mi caso, el nivel de estrés y de ansiedad es incomparablemente más elevado en la empresa. Y a nivel práctico, ¿qué es lo que puede hacer uno para cuidarse? O sea, ¿te tienes que esperar a que te pase algo ya y que explote? No, ¿O puedes? no. De hecho, debes rodearte de al menos uno o dos personas como un mentor que ya haya vivido lo que tú estás viviendo. No tiene por qué ser exactamente lo mismo, es decir, no tiene por qué ser un investigador creando una empresa, pero no, que haya emprendido en algún momento y que haya vivido las dificultades que estás viviendo tú. Porque esa persona
primero te va a dar una tranquilidad y una seguridad a la hora de tomar decisiones, pero segundo te va a poner en contacto con otras personas que también te van a ayudar. Porque es lo más difícil a la hora de emprender, es tomar decisiones. Estás continuamente tomando decisiones sobre temas sobre los cuales no sabes nada. No hay una respuesta correcta y una vez sigues un camino, pues ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes? Es muy complicado. Entonces yo creo que lo más importante, si tuviera que volver atrás, hay dos o tres personas que cuando las encontré nunca más me distancié de ellas, pues intentar encontrar a estas personas en la etapa más temprana posible de esa aventura. Pero ¿cómo se consigue un mentor? O sea, es un tema, es un servicio que tú puedes pagar si te dicen que es la persona adecuada, es alguien que pasa por tu vida y la reconoces como una persona de la que te fías, ¿no? Que te gusta. ¿Cómo se hace eso al inicio? Es una persona que puedes contratar, pero yo creo que un buen mentor nunca te va a cobrar. Yo creo que es una persona, y lo veo a diario, una persona pues que, porque lo ha sufrido en la piel, quiere intentar evitar que otras personas sufran tanto lo que esa persona ha sufrido, ¿vale? Entonces, estos mentores pues los puedes encontrar en muchos sitios, pero te tienes que mover un poquito, claro. Lo primero que normalmente digo es, pues si hay un programa de aceleración que se adecua a tu empresa, es un buen sitio para encontrar mentores, porque normalmente esas personas ya están ahí por voluntad propia, no cobran por ello. Y ellos mismos se interesan por tu proyecto. Es decir, si es un tema que les gusta, ellos mismos te van a contactar y te van a decir, oye, ¿sabes? ¿Cómo te puedo ayudar? Nosotros también tenemos un mentor que para mí fue una persona clave, que vino del Departamento de Transferencia de Tecnología de la UPC. Es decir, muchas veces pues en tu propia universidad o centro de investigador hay ya un centro de transferencia, que no quiero decir que ahí vas a encontrar tu mentor, pero que te puede poner en contacto. Te tienes que, y después hay pues online, es que incluso online puedes buscar pues grupos de mentores para esta temática. Piensa que hay mucha gente pues, que llega a una fase de su vida o bien porque se jubila o porque todavía tiene la inquietud, quizás ya no está en una startup o ya no está emprendiendo, pero en su momento estuvo y es como ¿sabes? Es adictivo. Una vez te metes ahí, ¿sabes? No sabes salir de ahí. Entonces hay siempre pero muchas personas por el mundo que si tú las buscas, y a veces basta con buscar a la persona en LinkedIn, ver que hay un match, que esa es la persona, pues por su experiencia, por lo que ha vivido, que casi siempre, si les escribes, no es lo típico de, oye, necesito tu ayuda. No, explica por qué quieres ayuda de esa persona. Es decir, que has visto en su perfil que te lleva a creer que esa es la persona. Creo que nunca me han dicho que no, sinceramente. Y la experiencia que veo de todos los compañeros y compañeras que conozco en este mundo, si pides ayuda, normalmente te dan ayuda. Bueno, eso es en lo que te puedes apoyar para que te ayuden desde fuera, ¿no? Pero como tú decías antes, también tú tuviste que leer y estudiar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que leer o estudiar cuando lleva tanto tiempo desvinculado del mundo empresarial y llega ahí de repente? ¿Por dónde empiezas? Buena pregunta. Te lo tienes que Hablamos leer de cursos todo. formales, de un máster, de leerte muchos libros. Sí, lo puedes. Es decir, obviamente un MBA es siempre algo interesante de tener, pero normalmente no tienes tiempo para esas cosas. Es que al final tienes que saber un poco de todo. Tú piensas que, al menos como CEO, claro, puedes ocupar diferentes posiciones, ¿no? Pero mi experiencia es como CEO. Pues como CEO, por ejemplo, de cara a Hacienda, la respuesta no lo sabía, no sirve. Sí, tú no puedes ser, yo no sabía que tenía que entregar este modelo en el mes tal sobre no sé qué, que no tiene ningún impacto, pero hay que entregarlo. Hay que hacerlo. Entonces, primero, y vuelvo a decir, Barcelona Activa creo que es fantástica en ese sentido, porque tú miras le llaman cápsulas, todas las cápsulas que tienen y dices, vaya, pues tengo que saber un poquito de todo esto, pero sí, tienes que saber un poquito de pues, la parte legal para que después contrates el abogado correcto, temas fiscales, impuestos, todo eso tienes que saber un poquito. No significa que tengas que saber el detalle, pero tienes que saber que tienes que buscar a la persona que te apoye en eso. Pues cómo hacer un plan financiero, cómo hacer un estudio de mercado, cómo contratar a una persona, dónde, es decir, todo eso al final lo requieres.
Y sí, te tienes que formar y tienes que leer, te tienes que leer un montón de libros y estar continuamente y no para nunca, ¿eh? Es decir, las dificultades que tú tienes el año 1 son diferentes del año 2, del año 5, del año 10. O sea, te tienes que estar continuamente formando. Tienes que saber un poquito de todo. Al menos esa es mi experiencia y vuelvo a decir todo. A ver, yo no tengo formación, ¿sabes? Es decir, no me he hecho un MBA. Pero es casi como si te hicieras un MBA sobre marcha, ¿sabes? Porque al final, aunque no lo busques, las cosas te encuentran, ¿sabes? Si tú no sabes, pues que necesitas, yo qué sé, un certificado para no sé qué, eventualmente alguien te viene a picar a la puerta y te dice, oye, señorita, usted sabía que para hacer esto necesita, ¿sabes? Y claro, mejor saberlo antes que te lo avisen, ¿sabes? Ahora eso sí. Lo que he descubierto es que todo se soluciona con tiempo y o dinero. Bien. Entonces, Bien. vale. Pues una de las cosas que has comentado es la que, tú sabes, que a mí me interesa más, ¿no? Que es el cómo empezar a contratar, ¿no? Claro, cuando ya la empresa tiene 50 trabajadores, recursos humanos, funciona y tal, esto va más rodado. Pero al inicio no, ¿no? Al inicio, primero el grupo de fundadores, ¿no? Cómo creas ese equipo, ¿no? Y después esos primeros contratados, ¿no? Cuando la empresa es muy pequeñita, ¿cómo se gestiona eso, Fátima? Pues empiezo por los fundadores. Los fundadores, al final, cuando tú empiezas, pues no tienes nada más que dar que parte de la empresa. Es decir, al final todos acaban asumiendo un riesgo y saben pues que para empezar no hay mucho más que les puedas dar. Así que digamos que esa es la moneda de cambio al inicio del todo. Después viene la fase, creo que bastante complicada, que es ese primer empleado. Pues si tú ya estás vendiendo y tienes un poco de recursos, pues muy bien, pero aún así los recursos son mínimos. Es decir, estamos hablando de números pues bajitos. Claro, cada empresa es un mundo, pero en nuestro caso, pues la primera contratación, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Pero la primera contratación necesitábamos una persona que nos ayudara a ordenar, de hecho no a ordenar, a empezar un CRM, un gestor de contactos, ¿vale? Porque bueno, habíamos leído que estaría bien, en vez del Excel guapo que teníamos, pues tener un gestor, ¿vale? Es que te estoy diciendo, es todo desde el inicio, ¿sabes? Claro, como investigador, ¿quién te habla en esto? ¿Quién te dice que deberías tener todos estos contactos en una herramienta online donde no sabes eso? Entonces, claro, abrimos la plaza y, bueno, aplica una persona. ¿Vale? Una persona. Wow. Sí, afortunadamente esa persona, es que es muy curioso porque esa persona era una señora que acababa de volver a España de hacer un postdoc en biología molecular, fíjate, ¿eh? Y que se había cansado del mundo académico y le gustó nuestra empresa por lo que hacíamos y dijo, yo me apunto. Y claro, yo digo, pero entiendes que esto es, digamos así, con toda tu formación, esto es... Pero claro, vosotros estáis buscando a alguien más administrativo, digamos. Estábamos buscando pues alguien con 22 años que quiere ganar algo de dinero, porque y daba igual, ¿sabes? Porque era part-time, pues pagábamos muy poco. Y claro, te encuentras con una persona de este perfil y entras un poco en pánico, porque dices, si no te voy a poder pagar lo que te mereces y estás no sobrecualificada. Es decir, es que no hay ni una palabra para definir esto. Pero bueno, sabía de CRM. Sí. No, tampoco. Tampoco. No. Tenía que aprenderlo todo. Y claro, entrevistamos y dijimos, bueno, pues por intentarlo desde la única candidata a la plaza, pues sigue en nuestra empresa. A día de hoy es responsable por pues, estudio en mercado, definición de estrategia. Y claro, para mí es un ejemplo. Es una persona pues, que quería cambiar de carrera y que no tuvo ningún problema de decir, mira, me he encontrado una empresa que hace algo con la cual yo me identifico y empiezo de donde sea, ¿sabes? Así que, bueno, después otras contrataciones fueron, digamos, un poco más, llamémosle normales, porque sí, a la hora por ejemplo, de contratar investigadores hay una serie de mecanismos, es decir, hay ayudas nacionales, hay ayudas europeas y eso te permite, pues, piensa que en muchos casos el soporte económico puede ir desde un 40% hasta un 100%. Claro, si tú tienes un proyecto innovador, como es nuestro caso, donde tú puedes decir, oye, es que creo que estoy haciendo algo que puede tener un impacto para la sociedad, para el entorno local, es decir, en el mundo,
pero no tengo los recursos para contratar este perfil tan... Y sí que existe la financiación y eso hemos hecho, es decir, hemos levantado financiación para contratar a científicos, pero es difícil, ¿eh? Todo es muy complicado, porque después también, claro, una empresa que acaba de empezar, tú estás ahí con tu carrera y dices, pues me tengo que tirar e irme a una empresa que no tiene reputación. Claro, hoy es diferente, hoy abrimos una plaza y tenemos más de 50 currículums que nos llegan por plaza. Pero al inicio, pues la primera plaza aplicó una persona, la segunda quizás aplicaran 3 personas, ¿sabes? O sea... No, es que o sea, con estas historias que me contáis, para mí es muy difícil justificar hacer lo que hago, ¿no? Porque realmente pueden funcionar las cosas haciendo las cosas de manera muy diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un punto, entiendo, en el que a lo mejor te das cuenta de que no hay tanto pool, depende de lo que sea, ¿no? Pero y más en computación pasa esto, ¿no? Donde ya se junta la dificultad de encontrar perfiles científicos que sepan a nivel técnico una cosa muy concreta, donde no hay tantos, con cuánto suelen cobrar ya a priori esos en otras empresas, ¿no? Con lo cual entiendo que la única forma de atraer ese talento para una startup es precisamente como posiblemente atrajerais a esa primera empleada, que es a través de los valores, ¿no? de la empresa y mi propia visión. Tiene que ser mucho más potente ese mensaje que lo que puedas dar de beneficio, ¿no? Tiene que serlo y creo que afortunadamente y cada vez más se ve eso, que hay muchas personas que deciden ir en una dirección y no en otra, por lo que creen que pueden aportar a la sociedad y por lo que creen que la empresa en particular está haciendo. Y te voy a dar otro dato todavía relacionado con, por ejemplo, la igualdad de género. Nosotros tenemos más o menos 50-50 en nuestra empresa, lo que no es habitual y te aseguro que no hemos hecho nada para conseguir eso. Es decir, nosotros siempre contratamos la persona la mejor persona para esa plaza. Nunca contratamos una persona porque hay que favorecer un género al otro. Pero lo que me di cuenta preguntando es, yo soy bastante, es decir, me muevo, voy a conferencias, doy charlas, pues, participo en podcasts, intentando mostrar lo que para nosotros son las cosas importantes, cuáles son los valores de nuestra empresa, cuál es la cultura de la empresa. Y no te puedes imaginar la cantidad de mujeres que vienen porque saben que en nuestra empresa van a tener una oportunidad de crecer porque no van a ser discriminadas por género, ¿entiendes? Y como esto, pues cualquier otro tema, nacionalidad, orientación sexual, edad, porque a veces no se habla de la edad, pero hay una discriminación a la hora de contratar por edad brutal. Pues eso no existe en nuestra empresa. Y cómo te comunicas y cómo muestras al mundo cuáles son tus valores, yo creo que eso tiene un enorme impacto a la hora, y claro, y después el mejor reclamo que puedes tener es todo tu equipo. Que las personas les pregunten, oye, ¿cómo es trabajar en tal empresa? Bueno, pues en mi empresa, pues yo tengo la opción de decidir a qué hora entro y a qué hora salgo. Si decido tener un hijo, pues me ofrecen la posibilidad de definir mi horario a mi gusto, a mis necesidades. Y si quiero teletrabajar, pues puedo teletrabajar los días que quiera. Si no quiero incluso vivir y trabajar en la misma ciudad donde está la empresa, puedo vivir en otro sitio. Todas esas cosas son discursos que son los propios empleados que después comparten con potenciales futuros empleados. No. Y importa mucho, ¿eh? Porque, sabes, tú te puedes vender muy bien, pero después la realidad es la gente que está ahí. Fátima, tú, o sea, claramente eres la propia embajadora de tu marca, ¿no? Como CEO, lo has entendido ese mensaje, ¿no? Y quieres, te apetece transmitírselo al mundo porque tienes claro lo que quieres. Ahora, la duda es si hay personas o CEOs que no llegan a hacer tanto eso, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque realmente no quieren estar tan expuestos. A ver, desde que estás ya buscando financiación ya empiezas a estar expuesto, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor no le gusta tanto, ¿no? O expresar sus valores o lo que busca en la empresa. ¿O es más un problema simplemente de definición de valor diferencial o de la propia misión de tu empresa, que a lo mejor no lo tienes tan claro y no tienes tanto que comunicar, ¿no? Puede ser. Yo creo que, claro, somos todos diferentes, ¿no? Es decir, yo me siento cómoda pues haciendo una entrevista donde me haces las preguntas que quieras y yo te doy la respuesta más franca que te puedo dar, pero hay otras personas pues que incluso eso pues requiere un esfuerzo. Entonces, es quizás la primera limitación. En otros casos,
pues pueden inclusivamente no ver la necesidad. Sí, pasa muy a menudo. En nuestro caso, yo creo que pues tenía ideas muy claras de lo que quería para esta empresa. Además, soy una persona pues con muchas inquietudes y que me quejo mucho y que si veo algo pues que no entiendo por qué es de determinada manera, ¿sabes? Por ejemplo, contratación de científicos. ¿Por qué estamos siempre contratados 2 a 3 años asociados a un proyecto? A ver, que no tenemos derecho a tener un contrato indefinido como el resto de la sociedad. Pues yo tenía una serie de inquietudes que como investigadora decía, pues esto no me gusta. ¿Cuál es la ventaja de crear una empresa? Pues puedes cambiar el mundo al menos. Bueno, las reglas. Claro, a la imagen. Después puede no funcionar y a veces no funciona y dices, vale, pues ahora entiendo por qué se hace esto de esta manera. Pero en general, de mi experiencia, puedes hacerlo como crees que es la mejor forma, que quizás no es la mejor forma para otra persona, pero el momento en que yo, por ejemplo, te digo esto y lo comunico de esta manera, las personas que se identifican con los valores que, digamos, la palabra no es traer, es que casi los impongo, ¿sabes? Son valores de pues honestidad, de transparencia, de estamos aquí para trabajar todos juntos, no hay personas mejores que otras. Esos valores para mí son extraordinariamente importantes. Lo son también para todo el equipo que tenemos en la empresa. Pues tengo que hablar de ello porque es mi personalidad. Es decir, creo que estamos haciendo algo realmente que tiene un impacto en todo el mundo. A ver, a nivel científico, técnico, creo que sí que puede tener, pero a nivel de equipo, tiene un impacto directo en todas y cada una de las personas que trabajan en nuestra empresa. No. Oye, ¿te has encontrado con el tiempo diferentes problemas a nivel de gestionar el talento simplemente por el volumen o por la tipología de personas que empezaban a incorporarse? Sí, sin duda. Es decir, no es lo mismo una empresa de 5 personas, una empresa de 15 o una empresa de 30. Las dinámicas, los problemas, la dedicación que tienes que poner en la mesa son completamente diferentes. Y, por ejemplo, como científicos, muchas veces somos personas altamente funcionales, pero que trabajamos mal en equipo. Y así éramos. Es decir, cuando éramos 5, muy capaces individualmente de hacer cosas, pero trabajar en equipo era un dolor de cabeza. Pues eso tiene que cambiar. La comunicación, es decir, yo soy la que está continuamente diciendo, oye, esta información, ¿dónde se registra? Oye, ¿quién es responsable por guardar esta información? Porque si tú no tienes un sistema de comunicación casi perfecto, a partir del momento que sois más de 5 o 6 personas, te encuentras con situaciones donde una tarea se ha hecho 2 veces o no se ha hecho y eso es pues gestión de recursos, de personal, de comunicación y los obstáculos y las dificultades son muy diferentes dependiendo de, y claro, nosotros ahora mismo vamos por 30, entonces claro, yo sé que si todo va bien, tengo todavía muchos retos por delante porque, ¿sabes? Vienen los próximos, pero de lo que he visto hasta ahora, yo creo que lo más decisivo es de esos 5 o 6 hasta 15, porque es justamente en el momento donde la comunicación, la necesidad de perfiles diferentes, tenemos tendencia, lo quieres o no, y quizás de ahí viene el tema del género, a contratar personas con las cuales pues tienes más resonancia. O sea, yo soy una persona muy analítica, que me gusta la información, no me gusta, claro, tengo más tendencia a identificar. Pero no puede ser, necesito personas. Claro. No, te tenés que formar también en eso. Y si no, pues te tienes que contratar a una persona que te ayude a identificar pues cuál es el perfil ideal para la próxima persona que se incorpore. Y eso es muy importante. Es decir, a mí siempre me dicen, a partir de las 30 personas tienes que tener una persona responsable por recursos humanos. Y no me cabe ninguna duda. 30. Bueno, incluso antes, ¿no? Ya, pero sí, claro, pero ¿y cuándo te puedes permitir contratar a una persona full time para recursos humanos? ¿Sabes? Es que siempre es el problema, ¿no? Bueno, a ver, hablar de full time, pero sí que es verdad que cada vez es más común, ¿no? El externalizar a lo mejor. No, eso sí. No, eso lo tienes que tener muchísimo antes. Yo hablo de tener una persona full time en tu empresa para gestionar recursos humanos. Yo creo que a partir de los 30, porque ya lo empiezo a ver. Es muy importante porque de lo que yo veo en la empresa, pues si tú no das un apoyo continuo al equipo, si tú no identificas los problemas, ¿sabes? Es necesario, es muy, muy importante.
Además que es la propia visión y misión que estás mostrando para atraer la que tienes que mantenerse en el tiempo, ¿no? Fátima, has hablado de que eres una persona muy inquieta, ¿no? Y una muestra clarísima es Oxico. Cuéntanos, o sea, ¿por qué crear una nueva empresa, ¿no? Cuando está ya así la empresa actual, vamos a darle movimiento a la melatonina. Cuéntanos. Pues porque me aburro. No, es broma. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos básicamente a la computación para predecir enzimas que puedan utilizarse en diferentes procesos químicos. Y claro, esto tiene un enorme impacto en la industria porque básicamente estamos ahorrando tiempo y costes a la hora de crear nuevos procesos sostenibles. ¿Qué pasa? A la hora de desarrollar software y a la hora de hacer I+D interna, a veces te encuentras con productos interesantes. En este caso, el tema de la melanina, que es básicamente el pigmento que tenemos en la piel que nos protege del sol, este pigmento, pues uno de nuestros colaboradores, que es Gecko, que es el colaborador laboratorial con quien trabajamos ya desde hace muchos años, pues un día cualquiera, haciendo investigación en el medio de la COVID, descubrió que era capaz de producir melanina pues, con una de las enzimas que tenía. Y como ese proceso pues, requería de mejoras y de optimización, nos contactaron y dijeron, oye, ¿os animáis a juntaros a nosotros y llevar esto al mercado? Porque claro, también son una empresa pequeña. A ver, los recursos son los que son, es crear una nueva empresa, como si ya no tuviéramos problemas suficientes, pues aceptamos el reto. Patentamos el proceso y decidimos crear una empresa que es 50% de Symbol y 50% de Gecko para la explotación de ese producto, porque es completamente diferente, ¿sabes? Es decir, la cultura de empresa para una Symbol es pues mucha I+D, desarrollo, innovación continua. En ese caso no, es un producto. Lo vamos a mejorar, sí, lo vamos a optimizar, pero después el objetivo es vender el producto. No compaginan muy bien, ¿sabes? Es mejor separar porque son realmente dos cosas completamente diferentes. Y así empezó. O sea, creamos la empresa, hemos estado en contacto con... Es decir, no es que hayamos hecho mucho esfuerzo todavía, pero hemos estado en contacto con una serie de empresas, en particular del sector cosmético, y lo que estamos haciendo es pues, identificar necesidades, cómo nuestra melanina se puede aplicar en diferentes aplicaciones o industrias necesidades, y la idea sería, pues, a finales de 2024, mediados de 2025, empezaría a producir, es decir, nos acaban de conceder también una ayuda europea, somos 4 partners, o sea, nosotros, Symbol, Gecko, que son los fundadores de Oxico, más una universidad en Holanda y un otro partner industrial en Alemania, nos han dado un proyecto de 2 millones de euros para llevar esta melanina a la próxima fase, o sea, es un nuevo reto. Y dices, ¿y ahora qué necesitas saber? Pues cómo se vende un producto en vez de un servicio de ingeniería computacional. Hay que aprender de nuevo, hay que identificar los problemas en el camino, pero ahí está. Y creo que es un producto muy interesante. Claro, porque además en el propio modelo de la creación de la empresa, la sensación que me da es que esto lo podrías replicar varias veces. Absolutamente. De hecho, tenemos ya varios productos que ahora estamos en la fase de decidir si queremos crear una nueva empresa, si tenemos un nuevo producto que es un péptido para una aplicación específica y que estamos ahora intentando decidir, pues patentamos, no patentamos, lo vamos a hacer también como una spin-off, lo vamos a vender desde Symbol. Y ese es solo el primero de varios productos que ya tenemos listos para pensar en las próximas fases. Oye, y si te hubieran preguntado hace 10 años por la situación actual, ¿no? ¿Tú crees que la evolución ha sido la lógica? ¿Tú podías predecir más o menos que ahora iba a ocurrir esto? ¿O hace 10 años estabas pensando en otra cosa, en términos de qué ocurrirá dentro de unos años? No, sería imposible predecir jamás me imaginaría que pues desarrollaríamos software y que después eventualmente nos iríamos a producto. Tenía muy claro de muchas de las cosas que pasaron en estos años a nivel de desarrollo tecnológico y de que, por ejemplo,
no íbamos a ser los únicos ni poco más o menos y en realidad en los últimos años han salido un montón de empresas con tecnologías semejantes, pero no podría haber anticipado el camino que estamos haciendo y menos, no podría. ¿Y a dónde nos encaminamos en el futuro? El objetivo es que todas las empresas del mundo que quieran tener procesos sostenibles puedan hacerlo. Ese es el objetivo. Bien. Pues, Fátima, vamos a ir terminando, pero siempre me gusta terminar volviendo al inicio. Si te encontraras con una tal Fátima que estaba haciendo química en el 90 y pico, ¿le darías algún consejo? Sí. Mientras estás haciéndote alguno de esos postdocs, hazte un MBA. Vale. Definitivamente. Si yo hubiera sabido más de negocio hace 10, 15 años, creo que incluso como investigadora, mi carrera hubiera sido completamente diferente. Mensaje clarísimo. Pues, doctora Fátima Lucas, ha sido un gustazo hablar contigo hoy. Muchas gracias, Manolo. El placer ha sido mío. Mil gracias y seguimos hablando. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.